No dejes de adorar y bendecir el nombre del Señor, preparando tu vida para compartir la cena del Señor. Vamos a hablar brevemente, porque la verdad que el tiempo no nos va a dar para mucho, pero vamos a hablar sobre algo que es muy importante para nuestra vida y la vida de la humanidad, que es la misericordia de Dios. Dios tiene muchas formas y maneras de hablar. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Dios tiene muchas formas y maneras de hablar. Pero yo quiero que usted y yo consideremos hoy, a la luz de lo que está pasando en el mundo de lo que es la religión y en el mundo de lo que son los evangélicos, que ya lamentablemente en vez de congregaciones parecemos centros de diversiones nocturnos con entrada libre y gratuita. Pero la tristeza es que lamentablemente hemos llevado y hemos degradado a tal nivel las cosas de Dios que cualquier persona dice tenerlas o hacerlas cuando no hay ninguna, y ninguna es con mayúscula, ninguna significa ninguna relación con Dios. Entonces yo quiero parar en este día unos minutos para entender con usted primero que Dios habló, Dios habla y Dios va a seguir hablando. Amén. Me guste a mí o no, te guste a ti o no, estés de acuerdo o no, eso a Dios no le interesa en absoluto. Primero. Segundo, Dios habla de muchas maneras, obviamente cuando Él quiere y como Él quiere, pero hay muchas maneras de las que Dios habla. Una de las formas de Dios hablar es justamente el acto de misericordia. Cuando Dios tiene un acto de misericordia hacia alguien, es una forma de Dios estar hablando. ¿Me entendió? La misericordia es un lenguaje de Dios. Usted y yo tenemos varios lenguajes, ¿verdad que sí? Tenemos el lenguaje verbal que usamos cotidianamente, tenemos el idioma que usan las personas que tienen cierto impedimento como sordomudas, tenemos el lenguaje por señas, tenemos otro tipo de lenguajes que nosotros hemos fabricado. ¿O no? Tenemos lenguaje con gestos, tenemos lenguaje con señas, tenemos lenguajes con miradas, tenemos lenguajes con muchas formas, lo hemos aprendido a hablar. Pero no es que seamos nosotros los grandes ideadores de eso o creadores de eso, sino que como fuimos creados por Dios, a imagen de Dios, tenemos ciertas bendiciones que Dios nos dio y en esas es que tenemos esas capacidades de poder expresarnos de muchas maneras. Obviamente, si usted y yo tenemos forma de expresarnos, imagínese el creador de la expresión, que es Dios. Pero hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es la misericordia. El acto de misericordia es una forma de Dios estar hablándole a la humanidad. Quien quiere oír, oirá. Obviamente, quien no quiera, por más que usted hable, no lo va a escuchar. La misericordia de Dios es una forma de hablar, obviamente, que Dios tiene para que tú y yo podamos aprender y saber que esa misericordia que Dios tiene para la humanidad es una forma de Dios decirle al ser humano que lo ama, que lo espera, que lo desea ayudar. Pero el acto de misericordia, lamentablemente, como también sucede entre los seres humanos, hay gente que tiene misericordia de alguien y ese alguien se aprovecha del otro porque tiene misericordia. En la relación con Dios, lamentablemente, no es muy diferente. Dios tiene misericordia para con muchas personas, pero esas personas, lamentablemente, a veces abusan de la misericordia de Dios. Y aunque la misericordia de Dios es una forma de hablar de Dios, y la gente, en vez de entender que Dios los ama, que Dios tiene paciencia, que Dios tiene misericordia, dice, ¿y Dios dónde está? ¿Y Dios qué hace? Y si es verdad que Dios existe, ¿por qué lo permite? O sea, al ser humano le es más fácil cuestionar a Dios y decir que en el fondo Dios no existe, porque si existiera, ¿por qué pasa tal o cual cosa? En vez de darse cuenta que lo que Dios está hablando y diciendo es: no te mereces más tiempo, no te mereces seguir en la tierra, no te mereces
nada de lo que te sigo dando y seguí haciendo daño con lo que te doy. Pero en el lenguaje de Dios, en la misericordia de Dios, que se extiende a la humanidad, si la humanidad entendiera que lo que Dios hace es amarla y darle tiempo y misericordia para que se arrepienta y vuelva a Dios y tenga salvación, perdón y vida eterna, en vez de entender el lenguaje de la misericordia, abusamos de la misericordia y nos atrevemos hasta a cuestionar si Dios es real o no. Y como Dios habla, dije hoy y repito de nuevo, como Dios habla, hay mucha gente que quiere que Dios le hable. Y Dios en su misericordia, porque es misericordioso realmente, puede hablarle a quien Él quiera, cuando Él quiera y de la forma que Él quiera. Pero hay gente que tiene una actitud ante Dios que es abusar de la misericordia. Es abusar de la misericordia. Entonces hay personas que quieren que Dios les esté hablando en forma profética, audible, o sea que Dios use a otra persona para hablarles a ellos de forma audible y le diga lo que quieren oír o lo que desean oír o lo que a ellos les parece que sería bueno o lindo hacer. Lo que estamos haciendo cuando le queremos que todo el tiempo Dios nos hable a través de otra persona es simplemente demostrar la pobreza, la ruina, la vida paupérrima, desastrosa y en muchos casos llena de pecado que estamos viviendo lejos de Dios. Por eso es que queremos que Dios todo el tiempo nos esté hablando por otros. ¿Por qué? Porque cuando Dios me habla por otro, a mí me está restando mi tiempo de leer la Biblia, porque ¿para qué voy a leer la Biblia? Mi tiempo de oración, porque ¿para qué voy a orar? Si yo le pido a Dios una profecía y viene y me la da, ¿qué voy a leer la Biblia para que Dios me hable? ¿Qué voy a orar para que Dios me hable? ¿Qué voy a ayunar? ¿Qué voy a apartar un tiempo de ayuno y oración para que Dios me hable? ¿Para qué tanto sacrificio? De leer la Biblia, de orar, de ayunar. ¿Para qué? Si le pido a Dios que me hable y Dios me habla por otro y sigo mi camino. Tercero, ¿para qué voy a consagrarme a Dios? Porque mi consagración me va a llevar a tener una comunión íntima con Dios. Y cuando tengo mi comunión íntima con Dios, Dios me habla y no necesito que venga otro a hablarme de afuera. Pero entonces no quiero leer, también para usted que está ahí, no quiero leer, no quiero orar, no quiero ayunar, no me quiero consagrar, no quiero intimidad con Dios, yo no quiero ningún tipo de sacrificio, y menos con mi carne. Menos con mi carne. Pero que Dios me hable, me diga y me traiga y me dé todo lo que me tiene que dar y decir y hacer. Porque yo soy yo. Y lo que estamos haciendo, aunque parece muy espiritualizado, estamos abusando todo el tiempo, abusando de la misericordia de Dios. Predicadores mentirosos, ¿qué están haciendo? Abusando de la misericordia de Dios. Engañadores, falsos profetas y un montón de cosas. ¿Qué estamos haciendo? Abusando de la misericordia de Dios. Pero como este que está de acá abusa de la misericordia de Dios y el otro que está de allá abusa de la misericordia de Dios, los dos están caminando el mismo camino. Por eso que nadie objeta a nadie. Pero cuando usted y yo venimos a ver que la misericordia de Dios, aunque es infinita, puede que un día Dios, con relación a una persona, le ponga límites. Aunque usted me diga en teología, la misericordia de Dios es infinita. Sí, pero en el trato de las personas, Dios a Sodoma y Gomorra le puso un límite. Y a mucha gente le puso un límite. Y el mismo apóstol Pablo, cuando tiene que entregar a alguien a Satanás, le puso un límite. La misericordia de Dios es eterna, sí. Es infinita, sí. Con relación a la humanidad, tiene un límite. Porque dice la palabra de Dios que llegarán cielos nuevos y tierra nueva. Que la tierra y el cielo que hoy vemos un día no va a existir más. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. ¿Y qué pasó con la tierra que tenemos hoy y con el cielo que tenemos hoy? Fue destruido por el fuego, dice la palabra.
Y Dios traerá cielos nuevos, tierra nueva y su iglesia, su pueblo, los que han muerto en Cristo y los que han sido transformados para su gloria, vendrán a reinar con Él por la eternidad. Lea la Biblia. Entonces, la misericordia de Dios, ¿qué es, pastor? ¿Qué es, obispo? Un lenguaje. Un lenguaje. Estaba enfermo, Dios lo sanó. Estaba perdido, Dios lo rescató. La misericordia de Dios aún se expresa de una manera que predicábamos días pasados en la ciudad de Mercedes, haciendo los sepelios de un pastor que se fue con el Señor, que partió con el Señor, y le decíamos a su esposa textuales palabras: aquí él no caminaba, pero allá camina; aquí no corría, pero allá corre; acá le dolía de todo, allá no le duele nada; está en el cielo con Cristo y está perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo como el que Cristo compró en la cruz del Calvario para usted y para mí. Un cuerpo glorificado, nuevo, un cuerpo de luz, no sujeto como este cuerpo a la tierra, al tiempo, al espacio. No, un cuerpo de luz, un cuerpo nuevo, glorificado, eterno, que vamos a poder ser como Él es y verlo como Él es y compartir como Él es. ¿Me entendió? Aún Cristo Jesús, nuestro Salvador, es el lenguaje de Dios mostrándole al mundo misericordia. Misericordia. Y aunque mucha gente no quiera ayunar, orar, meditar en la palabra y estar en tiempo con Dios, usted y yo sí. Porque no es fácil, no es lindo buscar lo más fácil, sino buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Y como introducción quiero decir entonces que Dios habla, y cuando Dios habla lo hace de la forma que Él quiere, y todo aquel que quiere puede oírlo. Mas déjeme leerle algo en la palabra de Dios que es muy importante y está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1. Voy a leer Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 4. Y hay muchísima gente, déjeme decirlo con toda tristeza y dolor, hay muchísima gente diciendo: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, abusándose de todas las cosas de Dios, y como Dios les permite seguir con vida, lamentablemente se siguen abusando. Tenga cuidado con todo el que diga Dios me habló, porque es verdad que Dios habla, pero para hablar con Dios hay que estar en santidad, en comunión con Dios, y tener un oído espiritual y estar en intimidad con Él para poder traer un mensaje. Y tampoco Dios está todos los días hablándole a todo el mundo como si fuéramos, porque entonces ¿para qué tenemos la palabra? ¿Para qué tenemos la escritura? ¿Para qué tuvimos la revelación de Cristo? ¿Para qué murió Cristo en esta tierra? ¿Para qué nos dio Dios a su Hijo? ¿Y para qué su Hijo dio su vida? Para darnos perdón, salvación y vida eterna. Si tenemos que andar buscando a otro que nos diga lo que Dios quiere decirnos, cuando la palabra escrita la tenés en tu mano los 365 días de cada año.